Este espacio es presentado por Sabor Ritero. Yo soy Golden Studio. XPR Marketing. Churrolandia. Tecabay. Paz y bien para todos. Saludos, bendiciones, abrazos en este día sábado 25 de junio del año 2022. Les saluda, les bendice el Padre José Palmar en este programa Conversando con el Padre Palmar, que hoy hemos celebrado la fiesta en honor al Inmaculado Corazón de María. Y ayer viernes celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a iniciar este programa de hoy comenzando siempre con la bendición de Dios e implorando a Dios uno y trino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la oración colecta de mañana domingo 26 de junio, cuando la Iglesia Católica celebra el 13º domingo del tiempo ordinario. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Te lo pedimos a través de Jesucristo, el Señor que vive y reina contigo, en la unidad con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De inmediato vamos a proclamar el Evangelio de este domingo, porque es el tema del Evangelio lo que nos va a ilustrar la reflexión de este programa. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Escuchemos este Evangelio hermoso. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: miren lo que estos Boanerges, que así se les llama, discípulos de Cristo, le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Y miren lo que pasó mientras iban de camino a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les respondió: las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. En cambio, a otro Jesús le dijo: sígueme. Pero éste le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos.
tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a reflexionar sobre la procrastinación. Repito, la procrastinación. Esto siguiendo este ciclo de reflexiones que desde hace 3 programas que ya hemos transmitido, estudiábamos, reflexionábamos sobre el caso de cómo los padres poder atender a sus hijos hoy en día. Hoy Jesús se topa frente a 2 realidades bastante interesantes. La primera, la realidad de la xenofobia. Resulta que Jesús iba a Jerusalén, pero de camino de Galilea a Jerusalén había que pasar por Samaria. Y los samaritanos eran enemigos raciales, religiosos, militares, políticos y económicos de los judíos. Y todo el que pasara a Jerusalén no tenía derecho a hospedarse, ni siquiera a tomarse un vaso de agua en el pozo de Samaria. Xenofobia total. Esa xenofobia enalteció a los discípulos, en especial a Santiago y a Juan, que eran hermanos, los Zebedeos, llamados los Boanerges. Y miren que la palabra Boanerge significa voz de trueno. Y bastantes centellazos que dieron cuando se enteraron de que los samaritanos no querían recibir a Jesús. Hasta el punto que ellos le dijeron a Jesús que si podían bajar del cielo fuego y azufre para acabar con aquella población. Y por supuesto Jesús los reprendió. Vamos a una pausa para presentarle nuestros sponsors, nuestros patrocinantes, y al regreso continuamos con este tema que hoy aborda nuestra reflexión. Ya venimos. Este espacio es presentado por Sabor Ritero, una comida hecha en Orlando con el sabor de la costa oriental del lago. Así de sencillo. Ahí usted puede encontrar la mejor comida venezolana en Orlando en Sabor Ritero. Los esperamos para que ustedes desgusten en su paladar esta hermosa experiencia gastronómica. Yo soy Golden Studio. Es una oportunidad para que usted pueda cambiar la imagen y así subir esa autoestima que a veces la tenemos por el suelo. Ahí ustedes pueden hacer extensiones de pestañas, microblading, microshading, BB Glow. Ya saben, yo soy Golden Studio acá en Orlando. Mil gracias y bendiciones a nuestros sponsors, que son los que colaboran para que este programa semana tras semana esté a la orden de ustedes. Gracias a estos patrocinantes. Que Dios les multiplique el 100 por 1 de lo que nos ofrecen, tanto material como institucionalmente. Además de la xenofobia que Jesús vivió en carne propia, una vez que ya decidieron ir a otra aldea,
En la otra aldea, Jesús se encontró frente a situaciones bastante controversiales. Y fueron 3 sujetos. El primero, tal vez, y quiero tomar el Evangelio precisamente, el primero fue el que espontáneamente quiso seguir a Jesús, hasta el punto que le ofreció una especie de promesa utópica. Señor, te seguiré a donde tú vayas. Es decir, le prometió que iba detrás de él a donde Jesús quisiera. Y Jesús fue muy sincero. Jesús dijo, mira, yo no tengo nada. Las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido, y yo no tengo ni siquiera dónde reclinar mi cabeza. Me imagino que cuando Jesús le dijo esto, aquel personaje se desanimó. Otro fue Jesús el que tomó la iniciativa y le dijo la palabra clave que nos las ha dicho a todos los que hemos sentido la llamada de Cristo. Sígueme. Sin mucho más detalle. Sígueme. Pero aquel se excusó. Una excusa bastante aceptable. Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. No quiere decir que el papá de ese personaje estaba muerto, no, estaba enfermo, seguro que era anciano. Y siempre se solía esperar que llegara la postrimería del papá para irse luego a emprender una nueva misión. Pero llegó un tercero, que también se presentó voluntario delante de Jesús. Pero fue una especie de voluntario a medias. O tal vez uno que decide seguir a Cristo, pero pone sus condiciones. Y miren ustedes las condiciones que puso el tercero. Señor, yo te seguiré, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Igualmente, no era que Jesús estuviese en contra de que él fuera a despedirse, no. Resulta que en tiempo de Cristo, despedirse de su familia era casi una especie de paseo familiar por varias aldeas, por varias comarcas, por varias regiones, y eso podía implicar de 15 días a casi 3 meses. Es decir, no era que se iba a despedir de su papá, o de su mamá, o de su esposa, o de sus hijos, o de sus nietos, no. Era una despedida casi, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista familiar, casi llena de muchos días de rodeo y de visitas. Y Jesús quería a alguien que decidiera lo más pronto posible. Siempre que Jesús llama, no es para que se espere, ni para que se postergue. No, es para que se tome la decisión y punto. Porque el reino de Dios es urgente. Y la construcción del reino de Dios no puede esperar. Hasta el punto que Jesús termina el Evangelio de hoy diciendo, el que empuña el arado, y utiliza esta imagen de aquel campesino, cultivador, sembrador, que carga unos bueyes arando y coloca la mano en el arado. Dice Jesús, quien empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Era imposible que un hombre que estuviera arando la tierra mirara hacia atrás. No podía mirar hacia atrás, porque resulta que el yunque después podía salir torcido.
y en consecuencia la siembra era imperfecta. No se podía mirar hacia atrás. Una vez que se colocara el mástil sobre la tierra y empezara a arar, había que hacer lo más recto posible. Porque si mirara hacia atrás, aquello se perdía. Así Jesús dice, quien mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Ya venimos, vamos a una pausa y al regreso vamos nosotros a llenarnos de la reflexión sobre lo que es la procrastinación, programa que hoy estamos comenzando y que la semana que viene daremos la conclusión. Ya venimos. Este espacio es presentado por Tecabay. Si de pequeño se trata, Tecabay es la casa. Ahí Darío y Carolina les esperan para que ustedes disfruten de los pequeños, empanadas, arepa, patacones y toda la gama de comida de estilo venezolano en Tecabay. ¿Ahí en qué sitio? XPR Market. Si usted tiene un emprendimiento y está en secreto, nadie lo conoce, está guardado y no fluye, le ofrecemos nuestras grandes oportunidades a través de XPR Marketing. Y así usted pueda ser conocido a través de toda la plataforma comunicacional. No se lo pierdan, aquí está nuestra dirección y usted puede ubicarnos siempre. Churrolandia, la manera más dulce de usted poder compartir con la familia. Ahí en Coral Gables, en Florida del Sur, usted puede deleitarse con su familia en Churrolandia. Los esperamos. Saludos, bendiciones para todos. Jesús, y quiero aquí hacer una especificación de las características de los discípulos de Cristo, que hoy por hoy también son las características de los actuales discípulos del Señor. Primero, Jesús no llamó a desocupados. No. Al contrario, Jesús llamó a gente que estaba ocupada y en algunos casos bien exitosa. Les pongo solamente dos referencias. Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos. Estaba sentado Mateo en su mesa, full de dinero. Pasó Jesús, lo miró y le dijo, ven y sígueme. Y Mateo dejó todo, dejó su trabajo, dejó su mesa llena de dinero, dejó toda su cobranza, dejaría la fila de los que pagaban el impuesto y él se fue. Jesús no llama a fracasados. Jesús no llama a gente floja ni desocupada. Además, Jesús llamó a gente especializada. Caso concreto, los pescadores, Pedro, Santiago, Andrés y Juan. Dice el Evangelio que tenían 2 barcas. Hay que ver la fuerza económica del momento para tener 2 barcas. Es decir, que no eran unos que estaban en situación de quiebra económica. E incluso la llamada la hizo Jesús después que tuvieron la pesca milagrosa. Dejaron sus redes, dejaron la pesca, dejaron sus barcas y se fueron. Dice el Evangelio que lo dejaron todo. Los que Jesús llamó, además, gozaban de un espíritu laboral en conjunto. Tenían la capacidad de trabajar en equipo. Tenían la semilla del liderazgo dentro de su corazón y dentro de su alma. Los que Jesús llamó tenían un sentido familiar, una convivencia de hogar. Hasta el punto, miren ustedes el caso de Pedro, en la cual Jesús le sana a su suegra
Y generalmente los discípulos se reunían con Cristo en sus casas. Los discípulos de Cristo tenían capacidad para defender ideas claras y precisas. Es decir, Jesús convocó a gente que era capaz de reflexionar, de asimilar una doctrina y de defenderla. Jesús llamó a hombres que tenían palabra empeñada y acción en conjunto. Eran hombres austeros, sencillos, abiertos a la enseñanza, dispuestos a sufrir y a cargar la cruz, con un espíritu de oración y de meditación reflexiva. Los discípulos de Cristo tenían respeto por la amistad, por el compromiso de la palabra. Eran oyentes expertos. Qué importante es este detalle por parte de los apóstoles. Eran oyentes expertos. Hoy en día se ha perdido totalmente esa capacidad de escucha de la palabra de Dios. Además, los discípulos de Cristo Jesús los llamó para asumir desafíos y retos exigentes. Los discípulos de Cristo eran además unos aprendices incondicionales. Es decir, ellos tenían la capacidad siempre para aprender más y más. Los discípulos de Cristo tenían unas ambiciones piadosas y la más grande de sus ambiciones piadosas era llegar a ser santos. Los discípulos de Cristo tenían un sentido de iglesia. Por eso Jesús no acepta la postergación. Por eso Jesús no acepta la demora de la respuesta. Por eso Jesús no toleró a aquella persona que le dijo, voy a enterrar a mi padre o voy a despedirme de mi familia. No, la llamada de Cristo es una llamada que se logra con una respuesta firme, permanente y decisiva. Este tema de la procrastinación, en la cual hoy simplemente lo hemos mostrado, lo vamos a desarrollar en el próximo programa. Lo que es el aburrimiento que hay en los hogares, lo que es la situación de ansiedad que hoy tienen los niños y niñas, jóvenes y adolescentes dentro de las casas y dentro de los núcleos de la familia. La procrastinación, que es el postergar lo que hoy tengo que hacerlo por mala decisión o una decisión errónea, lo postergo, lo paso para otro día, lo paso para otra oportunidad. Y eso se va acumulando y eso se va llenando de tareas incumplidas y al final de cuentas me siento un holgazán, un aburrido, un deprimido, un melancólico. Hoy Jesús no quiere discípulos aburridos, melancólicos. ¿Saben qué es triste? Cuando una persona se levanta lleno de salud, lleno de juventud, lleno de inteligencia, lleno de probidad y lleno de un entusiasmo corporal y la persona dice, hoy no sé qué voy a hacer. Y cuando pasa el día, al final de la noche, la persona dice, pasó el día y no hice nada. El no hacer nada es la peor enfermedad que hay en los actuales momentos en muchas casas de familia. Es decir, el naderismo. No hago nada, no pienso nada, no creo en nada. El naderismo está invadiendo nuestras vidas. Y eso nos hace ser holgazanes, flojos, perezosos y por supuesto, buenos para nada. Jesús no quiere discípulos holgazanes. Jesús quiere discípulos que sean emprendedores para construir el reino de Dios, que no es otra cosa que el reino de justicia y de paz. Que el Señor me los bendiga a todos ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima semana,
seguiremos con este tema, desarrollando el tema de la procrastinación. Feliz fin de semana para todos. Gracias. Este espacio es presentado por Sabor Ritero. Yo soy Golden Studio. XPR Marketing. Churrolandia. Tecabay.